Buenas tardes, vamos a terminar de revisar el examen que habíamos dejado pendiente, que estuvimos revisando en clase correspondiente a Cívica, examen 1, convocatoria 1 del 2022. Lo habíamos trabajado hasta la pregunta número 50 y vamos a partir de la pregunta número 51. Esta pregunta 51 nos indica, como parte de las políticas selectivas implementadas por el Estado costarricense para velar por la igualdad de oportunidades, se creó el régimen no contributivo de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, el cual busca, entre otros aspectos: opción A, otorgar el bono de vivienda a las familias propietarias de casas que fueron edificadas sin las normas de construcción establecidas en el Código Sísmico. Opción B, cubrir las necesidades de recreación, educación y salud privada para la familia de los trabajadores profesionales cuyo salario esté por debajo del mínimo de la ley. Opción C, mejorar la condición de vida de las personas discapacitadas que no puedan trabajar y sean menores de 65 años, los indigentes y los huérfanos menores de edad. Opción D, subsidiar la atención médica en los consultorios privados y el precio de las medicinas para que estos sean accesibles para la mayoría de la población nacional. Cuando nos referimos primero que todo a políticas selectivas, tenemos que recordar que son tipos de política que se crean para ciertos sectores de la sociedad que han sido considerados grupos minoritarios, entendiendo esto como grupos que no han estado del todo protegidos por las diferentes políticas. Por lo tanto, para buscar igualdad de oportunidades, se crea el régimen no contributivo, que va a cubrir con una pensión otorgada por la Caja Costarricense del Seguro Social a personas que necesitan o que se pretende o que busca, como dice acá el enunciado, mejorar la condición de vida de las personas discapacitadas que no puedan trabajar y sean menores de 65 años de edad, los indigentes y huérfanos menores de edad. En cuanto a la pregunta número 52, nos dice: en el marco de las políticas universales aplicadas por el Estado costarricense para fortalecer el acceso a la salud, se encuentra el Ministerio de Salud, el cual, como ente rector de la salud pública, le corresponde construir las clínicas dentales de las instituciones educativas públicas en el sector rural, capacitar y vigilar el desempeño de los médicos que ofrecen servicios de medicina privada en hospitales y clínicas, autorizar el otorgamiento de las patentes municipales de salud para la apertura de sodas y comercios en los cantones del país, definir la política nacional de salud, formación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a la salud. En este caso, lo que nos está cuestionando la pregunta número 52 es entre las políticas universales aplicadas por el Estado costarricense para fortalecer el acceso a la salud, se encuentra el Ministerio de Salud. Entonces, esta institución, como ente rector de la salud pública, le corresponde, nos está consultando acerca de funciones que le corresponde realizar a esta institución. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 50, la respuesta la D, que dice: definir la política nacional de salud, formación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a la salud. De acá van a salir todas las actividades que se van a referir al ámbito de la salud o que van a estar relacionadas con el ámbito de la salud. En la pregunta 53 nos dice: el proceso que permite a las personas adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas, fortalecer valores, creencias y hábitos positivos, así como hacer frente a diversas situaciones de la vida cotidiana y contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y del país, recibe el nombre de: opción A, derecho; opción B, educación; opción C, solidaridad; y opción D, igualdad social. En este caso, la respuesta correcta es educación, la opción B. En el enunciado nos dice: el proceso que le permite a las personas adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas, así como fortalecer valores, creencias y hábitos positivos, lo que nos va a beneficiar o nos va a contribuir
en la condición de vida que vamos a llevar dentro de nuestro país. La pregunta número 54 nos habla de una función del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cuál es la función o cuál es una función del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para velar por la igualdad de oportunidades en el campo laboral? Propiciar trabajo digno y contribuir con el desarrollo del país y la justicia social es la opción A. Opción B, juzgar y condenar a los patronos y a los trabajadores que incumplan el reglamento interno de la empresa. Opción C, proteger a los patronos ante los actos de los trabajadores en la lucha por la defensa de sus derechos laborales. Y opción D, legislar en materia laboral para proteger a los trabajadores que cometen actos indebidos en el desempeño de sus funciones. En este caso, la respuesta correcta es la A, lo que permite o lo que promueve o la función que tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la hora de velar por la igualdad de oportunidades es propiciar el trabajo digno y contribuir con el desarrollo del país y la justicia social. Juzgar no ser, y juzgar y condenar no sería la respuesta correcta. Proteger a los patronos ante los actos de los trabajadores en la lucha de su defensa, de la defensa de sus derechos, esta opción tampoco es correcta. Y legislar en materia laboral para proteger a los trabajadores que cometen actos indebidos, eso tampoco es correcto. En el caso de la pregunta 55 nos habla del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Es una de las instituciones creadas con el objetivo de velar por la igualdad de oportunidades. Por ello, entre algunas de sus funciones se encuentra. Entonces, la pregunta o el enunciado nos dice, se refiere a funciones del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. La opción A nos dice, construir la infraestructura en todos los cantones para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad. Otorgar incentivos económicos a las personas que contribuyen con la atención de las personas discapacitadas para que éstas tengan una mejor calidad de vida. Crear instituciones de educación superior para brindarle apoyo a las personas con discapacidad para que logren calificar como profesionales y acceder a mejores salarios. Y la opción D nos dice informar a la sociedad sobre los derechos, las capacidades, las necesidades y las obligaciones de las personas con discapacidad a fin de coayudar en el proceso de cambio social y mejoramiento de la imagen de este grupo de la población. En este caso, la respuesta correcta es la opción D. Esta es la función que tiene el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Construir la infraestructura no le compete a esta institución. Otorgar incentivos económicos a las personas que contribuyen con la atención de las personas con discapacidad tampoco es una opción factible. Y crear instituciones de educación superior tampoco es una competencia del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Recordando que esta institución vela por los derechos de las personas con discapacidad. En la pregunta número 56 nos dice, la institución costarricense encargada de propiciar y apoyar la participación de la comunidad, la familia y las personas mayores de 65 años en las acciones para el desarrollo de los adultos mayores, proteger y fomentar sus derechos y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a este grupo de la población, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, se denomina Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Corporación de Derechos del Adulto Mayor, Consejo Superior de los Adultos Mayores, Instituto Nacional de las Personas Mayores. En este caso, la respuesta correcta es Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, o lo que en sus siglas significa CONAPAM. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque nos ponen diferentes opciones y todas refieren a adultos mayores. Entonces tenemos que tener muy claro que es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM. En el caso de la pregunta 57 dice, el Instituto Nacional de la Mujer, lo que es lo mismo que el INAMU, es una institución autónoma de rango ministerial que tiene bajo su cargo la protección de las mujeres en la sociedad costarricense, para lo cual
Realiza estudios psicológicos y familiares para conocer la causa que originan las situaciones de violencia intrafamiliar y juzgar a la persona responsable. Conoce y resuelve las causas civiles y penales que interponen en contra de los hombres que provoca violencia doméstica y económica. Las asesora en materia de vivienda y les otorga ayudas económicas cuando se encuentren en estado de abandono y sin trabajo estable. Les brinda asesoramiento interdisciplinario, social, jurídico y político para la protección y promoción de su desarrollo en el país. En este caso, la respuesta correcta es la D. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta por acá, y lo hemos visto en varias opciones del examen, esta palabra que dice jurídico refiere a leyes, a lo que tiene que ver con leyes. Ahora, en este caso, el Instituto Nacional de la Mujer lo que hace es orientar a la mujer. Ni va a crear políticas, ni va a aplicar políticas, ni va a juzgar en base a esas políticas. Lo que hace es brindar un asesoramiento de todas las áreas, un asesoramiento integral en el caso de las mujeres en Costa Rica. La pregunta número 58 nos dice: política que busca abrir espacios que tradicionalmente han sido cerrados a grupos discriminados. Procura hacer realidad la igualdad jurídica y de oportunidades de la ciudadanía. El texto anterior se refiere al concepto de política pública, política institucional, acciones afirmativas y capacidades ciudadanas. En este caso, la respuesta correcta es acciones afirmativas. Van a ser esas políticas públicas que van a ir dirigidas generalmente a grupos minoritarios o, lo que es lo mismo, grupos discriminados. En el caso de la pregunta número 59 dice: en el marco de las actitudes y prácticas de las personas jóvenes para fortalecer la democracia, el respeto de los derechos humanos, el apoyo al diálogo y la reciprocidad, así como el manejo pacífico de conflictos, se refiere al concepto de liderazgo, equidad social, prácticas liberales o actitudes ciudadanas. En este caso, la respuesta correcta es la D, que nos habla de actitudes ciudadanas. En el marco de las actitudes y prácticas de las personas jóvenes, ya por acá podemos identificar cuál es la respuesta correcta. En el caso de la pregunta 60 nos dice: esta pregunta es otra vez de concepto básico. Proceso en el cual una tercera persona ayuda a las partes a llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto. Esta es una pregunta relacionada con el manejo de solución de conflictos de forma pacífica. Las opciones son el consenso, la conciliación, la deliberación y la participación. En este caso, la respuesta correcta es la B, que va a ser la conciliación. ¿Qué busca esta tercera persona? Aporta opciones, aporta alternativas a la resolución de tal conflicto sin dar un juicio final. Solamente va a aportar las opciones y las partes involucradas van a tomar una de estas opciones para resolver este conflicto a través de la conciliación. En el caso de la pregunta número 61, dice: en Costa Rica, las personas jóvenes deben incentivar la promoción del liderazgo democrático, el cual se caracteriza por. Entonces, acá nos están haciendo referencia a características que puede tener un líder democrático o una de sus funciones. Dice: imponer las decisiones que tomen las minorías sobre los temas de interés colectivo. Desde que dice imponer ya la podemos descartar. Sin embargo, recuerden que se debe leer bien todas las opciones de respuesta por aquello de alguna trampa. Aprobar la oposición y el disenso también la podemos descartar en los procesos de negociación política y social. Asumir todas las funciones de la organización para asegurar el éxito en el ejercicio del poder. Un líder democrático
comparte funciones, delega funciones, toma en cuenta al equipo de trabajo. Entonces, esta opción tampoco es correcta. Promover la opción ciudadana mediante el diálogo, la motivación y el compromiso. Esto hace un líder democrático. Trabajar en equipo, tomando en cuenta la opinión de todo el grupo y de esta forma llegar a la mejor decisión. En el caso de la pregunta 62 nos habla otra vez del manejo de la resolución de conflictos de forma pacífica. Dice que es una de las prácticas democráticas que contribuyen en la formación de la ciudadanía. Un ejemplo de ello es la negociación colaborativa, la cual consiste en, entonces, una de las formas de resolver pacíficamente los conflictos es llegando a una negociación colaborativa. ¿Qué sería esto? ¿En qué consiste? Prestar atención a los conflictos de los demás para luego manipular el manejo de la información que se posee. Jamás, ¿verdad? Manipular el manejo de la información. Lo descartamos. Tomar partido a favor de uno de los bandos que están en conflicto con el objetivo de obtener algún tipo de ventaja económica, la descartamos también porque no vamos a tomar partido a favor de uno. En una negociación colaborativa, la idea es que ambas partes salgan beneficiadas. Interponer una serie de reglas y normas que servirán para la toma de decisiones ante un conflicto que involucra a más de una tercera persona. Esta tampoco va a ser una opción porque no se debe interponer una serie de reglas y normas. Se debe de ofrecer soluciones para llegar a un acuerdo, a un negocio en el que se salga beneficiado. Y por último, gestionar procesos donde las partes en conflicto resuelven un problema mediante el diálogo para obtener resultados que sirvan a los intereses de cada parte. En este caso, esta sería la respuesta correcta. Gestionar procesos donde las partes en conflicto resuelven un problema mediante el diálogo. Esa es la idea de resolución pacífica de conflictos. ¿Para qué? Para que los resultados sirvan a los intereses de cada parte. O sea que ambas partes o todas las partes involucradas, no necesariamente tienen que ser dos, puedan salir beneficiadas. En la pregunta 63 nos dice, lea el siguiente texto. Proceso en el cual se evalúan los pros y los contras relevantes con el propósito de adoptar una decisión determinada. Implica comparar y sopesar las diversas posibilidades de acción según sus ventajas o desventajas respectivas con el objeto de atender a un fin preciso. El texto anterior hace referencia a la deliberación, la gobernabilidad, la actitud ciudadana o la práctica ciudadana. Acá estamos otra vez de cara a un concepto básico. En este caso, la respuesta correcta es la A, que es la deliberación. La deliberación generalmente se utiliza mucho en términos legales, cuando se analizan las características, como lo dice el enunciado, los pros y los contras de lo que se está debatiendo, y por tanto se tiene que tomar una decisión. La 64 dice la búsqueda del consenso como competencia ciudadana. Cumple un papel fundamental en la sociedad democrática costarricense, ya que favorece eliminar las diferencias culturales en la sociedad, imponer restricciones a la libertad de expresión y prensa, lograr acuerdos mediante procesos respetuosos de diálogo, establecer procesos competitivos de liderazgo para la imposición de decisiones. En este caso nos están mencionando el consenso, que es estar de acuerdo, como una competencia ciudadana. Tenemos que tener en cuenta que una competencia ciudadana se refiere a lo que nos compete como ciudadanos. Por tanto, el consenso es uno de estos. ¿Qué sería la respuesta correcta? Entonces, eliminar las diferencias culturales a través del consenso. No, eso no es correcto. Imponer restricciones a la libertad, eso tampoco es correcto. Establecer procesos competitivos de liderazgo para la imposición de decisiones, tampoco.
Siempre que veamos estas palabras, imposición, por ejemplo, vamos a analizar muy bien la respuesta, porque una imposición es algo que no es correcto, no es democrático, no es de principios. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, lograr acuerdos mediante procesos respetuosos de diálogo o ponernos de acuerdo como lo mencioné anteriormente. 65 nos dice, un grupo de estudiantes se opone y rechaza las manifestaciones de la discriminación hacia las personas extranjeras. ¿Ok? Nos está hablando de discriminación hacia personas extranjeras. Consideran que sin importar la nacionalidad de origen, todo habitante del país tiene derecho al acceso a los servicios básicos y un nivel adecuado y digno de vida. Recordemos que esto es parte de nuestros derechos humanos también. En el marco de la formación de la ciudadanía, el caso anterior identifica la aplicación de la práctica democrática de la oposición. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque hay que leer muy bien, nos está hablando de la práctica democrática, entonces podemos decir, ninguno de esos es una práctica democrática, pero nos dice de la oposición, ¿a qué? A el sexismo, a la xenofobia, al autoritarismo o a la libertad ajena. En este caso, la respuesta correcta es la B, a la xenofobia, porque nos está hablando de discriminación hacia las personas extranjeras. En el caso de la respuesta 66 o la pregunta 66 nos dice, la actitud y práctica democrática de la persona joven que se manifiesta en el respeto por los demás seres humanos y reconoce que todos tienen las mismas posibilidades de acceder a los derechos sin que influyan en su disfrute aspectos como la nacionalidad, etnia, la religión, las condiciones socioeconómicas, el género y la edad, entre otros, se denomina, y las opciones son no a la exclusión, negociación colaborativa, responsabilidad ciudadana y respeto a la resolución de conflictos. En este caso, la respuesta correcta es no a la exclusión. ¿Ok? Tenemos que tener acá mucho cuidado también. Vean que tenemos señalado que nos dice no a la exclusión. ¿De acuerdo? Por otra parte, tenemos la 67 que dice, en relación con la participación social y política de la persona joven como ciudadana, ¿cuál opción se refiere a la práctica de las buenas relaciones interpersonales? ¿Okay? Nos está preguntando que como persona joven, como ciudadano, ¿cuál es una buena práctica que se refiere a buenas relaciones interpersonales? Tenemos generar falsas expectativas en las otras personas sobre la condición de vida y posición socioeconómica para obtener beneficios y favores o favores. Hacer comentarios positivos y halagadores a las personas que poseen elevados recursos económicos para obtener su ayuda o apoyo monetario. Establecer relaciones armoniosas con las demás personas centradas en el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la comprensión de la diversidad. Tratar a las demás personas con cariño, aprecio y respeto y cuando se pueda obtener beneficio personal de ellas en lo laboral o en el estudio. Ok, entonces, una buena relación interpersonal sería generar falsas expectativas. Jamás. Esto lo descartamos. Hacer comentarios positivos y halagadores, pero a las personas que poseen elevados recursos para obtener su ayuda o apoyo monetario. No, eso no es una buena práctica. Tratar a las demás personas con cariño, aprecio y respeto siempre, hasta ahí estaría bien, ¿verdad? Pero nos está aclarando acá, siempre y cuando se pueda obtener un beneficio personal. Eso no es correcto, ¿ok? La respuesta correcta es la C, establecer relaciones armoniosas con las demás personas centradas en el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión de la diversidad. En el caso de la pregunta número 68, nos dice, un ejemplo de la práctica de la participación social y política como parte de las actitudes democráticas, entonces acá nos está hablando de práctica de participación social y política como parte de las actitudes democráticas. ¿En qué consiste? Opción A, rechazar el sexismo para erradicar actitudes de discriminación y marginación entre las personas por las diferencias sexuales.
Opción B, eliminar la exclusión social para lograr que las personas económicamente superiores puedan vivir sin pagar impuestos. Opción C, exacerbar el racismo para incrementar las grandes diferencias étnicas entre la población y consolidar los derechos de grupos superiores. Y opción D, promover la xenofobia para evitar que personas externas lleguen al país a convivir y a obtener los mismos derechos de los habitantes originarios. En este caso, vamos a ver, eliminar la exclusión social para lograr que las personas económicamente superiores puedan vivir sin pagar impuestos, jamás, ¿verdad? Exacerbar es como enaltecer, como vanagloriar, como exaltar el racismo. Por tanto, esta no puede ser la respuesta correcta. Promover la xenofobia, tampoco, ¿verdad? Por tanto, la respuesta correcta es rechazar al sexismo para erradicar actitudes de discriminación y marginación entre las personas por las diferencias sexuales, entendiendo el sexismo como la práctica en la que se discrimina a un sexo, sea hombre o sea mujer. La 69 nos dice, las actitudes y prácticas democráticas contribuyen con la formación de la ciudadanía. Existen diferentes prácticas de participación social y política que las personas deben desarrollar para mejorar la sociedad. Un ejemplo de ellas es la responsabilidad tributaria, la cual consiste en, cuando nos hablan de responsabilidad tributaria, nos están hablando de la práctica democrática y la actitud democrática que debemos de tener hacia el pago de impuestos. Recordemos que el pago de impuestos es una práctica solidaria. Con nuestros impuestos y el de cada uno de nosotros se ve beneficiado o nos vemos beneficiados todos. Por lo tanto, inculcar el valor de la puntualidad y honestidad solo entre las personas que pagan impuestos. Cancelar los tributos anualmente para que el gobierno invierta en obras privadas y en el pago del salario para las consultorías internacionales. Pagar los impuestos para contribuir a que el Estado invierta esos recursos en alcanzar el progreso social y económico del país mediante servicios públicos de calidad. Lograr la justicia social, la equidad y la igualdad económica a través de la distribución que hace el Estado entre la población necesitada de los ingresos por el pago de impuestos. En este caso, la respuesta correcta es la C. Pagar los impuestos para contribuir a que el Estado invierta esos recursos en alcanzar el progreso social y económico del país mediante los servicios públicos de calidad. Ese es uno de los objetivos del pago de impuestos, utilizar esos recursos para mejorar los servicios que se nos brindan a la sociedad costarricense. Y por último, tenemos la pregunta 70, que nos habla de un ejemplo de la práctica de competencias ciudadanas para la convivencia democrática. Dice que esta consiste en, entonces hablamos de competencias ciudadanas, que dijimos que es lo que nos compete como ciudadanos, lo que nos corresponde como ciudadanos. Usar las redes sociales para manifestarse en contra de las opiniones de las personas en el mundo, lo que implica y respetar sus puntos de vista y opiniones. Eso lo podríamos descartar, ¿ok? Porque dice lo que implica y respetar sus puntos de vista y opiniones, ¿ok? La opción C nos dice brindar opiniones personales y sin fundamento para generar polémica y enfrentamiento entre las personas que buscan solucionar los problemas de una comunidad. Nunca la idea va a ser brindar opiniones sin fundamento y menos para generar polémica. La opción D nos dice fortalecer las relaciones interpersonales conflictivas para generar una discusión, polémica y un enfrentamiento entre las personas que trabajan por el progreso de toda la comunidad. Esta pregunta o esta opción también la vamos a descartar. No es la idea fortalecer las relaciones interpersonales que sean conflictivas para generar discusión. Por tanto, la respuesta correcta es la B, que dice aplicar el sentido de comunidad que permite conocer, dialogar y comunicarse en torno a la búsqueda de soluciones para los problemas que afectan a la colectividad. Eso sería las preguntas que nos faltaban en la revisión de este examen.